En la vasta historia del mundo shinobi, pocos nombres resuenan con tanta fuerza y carisma como el de Jiraiya, el Sannin legendario de la aldea oculta de la hoja. Mentor, guerrero, espía y escritor, su vida estuvo marcada por la búsqueda del conocimiento y la lucha constante entre el deber y su espíritu libre. Sin embargo, antes de convertirse en la leyenda que todos conocerían, Jiraiya fue simplemente un niño travieso cuya historia comenzó en las calles de Konoha. Desde pequeño, Jiraiya se destacó por su naturaleza rebelde y su tendencia a meterse en problemas. A diferencia de muchos de sus compañeros de la Academia Ninja, él no poseía un talento innato sobresaliente. Mientras que algunos niños dominaban las técnicas básicas con facilidad, Jiraiya a menudo fallaba en sus intentos, lo que le valió la fama de ser un ninja torpe e inmaduro. Sin embargo, lo que le faltaba en habilidades lo compensaba con una energía inquebrantable y una confianza inusual en sí mismo. A medida que crecía, su personalidad se volvió aún más distintiva, curioso, entusiasta y en ocasiones descaradamente pervertido. Su fascinación por las mujeres era evidente desde su juventud, un rasgo que lo acompañaría hasta su vida adulta y se vería reflejado en sus futuras obras literarias. Pero detrás de su actitud despreocupada y sus constantes travesuras, Jiraiya poseía un gran corazón y una determinación que con el tiempo lo llevaría a alcanzar la grandeza. Jiraiya fue asignado a un equipo de 3 bajo la tutela de Hiruzen Sarutobi, quien con el tiempo se convertiría en el tercer Hokage. Sus compañeros de equipo eran Orochimaru, un niño prodigio con una mente brillante y una inquietante fascinación por el poder, y Tsunade, una talentosa kunoichi con un temperamento fuerte y una gran destreza en el combate. Desde el principio, Jiraiya sintió una gran rivalidad con Orochimaru, mientras que este último demostraba una habilidad innata y una precisión impecable en sus jutsus. Jiraiya era desordenado y poco disciplinado. Sus intentos de superarlo eran constantes, pero casi siempre terminaban en fracaso, lo que solo aumentaba su admiración y rivalidad con él. Tsunade, por su parte, era alguien que Jiraiya respetaba profundamente, aunque sus sentimientos hacia ella siempre iban más allá de la simple camaradería. A lo largo de los años, su relación estuvo marcada por la distancia, la amistad y los momentos de tensión provocados por los intentos de Jiraiya de conquistarla, los cuales siempre eran recibidos con golpes contundentes. Hiruzen Sarutobi fue un maestro exigente, pero supo ver en Jiraiya algo más que un simple alborotador. Aunque su alumno no tenía el talento natural de Orochimaru ni la fuerza de Tsunade, poseía una voluntad de hierro y una creatividad que lo hacían único. Bajo su entrenamiento, Jiraiya comenzó a desarrollar sus habilidades en el ninjutsu, especializándose en técnicas que más adelante lo convertirían en un ninja formidable. Fue en esta etapa donde comenzó a experimentar con el estilo de tierra y el jutsu de invocación, sin saber que esto lo llevaría a un descubrimiento que cambiaría su destino para siempre. Un día, durante un entrenamiento de ninjutsu, Jiraiya intentó realizar un jutsu de invocación sin la preparación adecuada. En un instante desapareció en una nube de humo y, cuando volvió en sí, se encontró en un lugar completamente desconocido, el monte Miyoboku, hogar de los legendarios sapos sabios. Allí fue recibido por Fukasaku y Shima, 2 de los más grandes sapos del monte, quienes lo llevaron ante el gran sabio sapo. Este anciano de enormes dimensiones y dotado de un conocimiento vasto sobre el futuro le habló de una profecía. Jiraiya, algún día viajarás por el mundo en busca del conocimiento, escribirás historias, entrenarás discípulos y uno de ellos será el niño de la profecía, el elegido que traerá la paz o la destrucción al mundo. Jiraiya, aún joven y despreocupado, no comprendió del todo la magnitud de aquellas palabras, pero el destino ya había puesto su marca sobre él. A partir de ese momento comenzó su entrenamiento con los sapos, desarrollando poco a poco el modo sabio y su conexión con estas poderosas criaturas que lo acompañarían hasta el final de su vida. Este encuentro no solo le otorgó nuevas habilidades, sino que también sembró en él la semilla de su propósito. Por primera vez, Jiraiya comprendió que su destino iba más allá de la simple búsqueda de poder. Él tenía un papel fundamental en la historia del mundo shinobi. Con el tiempo, Jiraiya se convirtió en un ninja fuerte y capaz, ganándose el respeto de sus compañeros y de su maestro. Sin embargo, su espíritu libre lo llevó a tomar un camino diferente al de Orochimaru y Tsunade. Mientras que estos se enfocaban en alcanzar la cima del poder en Konoha, Jiraiya sentía que su verdadero propósito estaba en el exterior, explorando el mundo, aprendiendo nuevas habilidades y, sobre todo, buscando al niño de la profecía.
Así comenzó el viaje de Jiraiya, un camino lleno de aventuras, descubrimientos y desafíos que lo convertirían en el legendario Sannin de Konoha, el ninja que nunca dejó de creer en la paz y en la esperanza de un futuro mejor. Tras su entrenamiento con el tercer Hokage y su inesperado viaje al monte Myoboku, Jiraiya había desarrollado un vínculo con los sapos y había recibido una profecía que marcaría su destino. Sin embargo, su camino aún estaba lejos de definirse por completo. Fue en la guerra, en la pérdida y en sus viajes donde comenzó a moldearse la leyenda del sabio ermitaño, hasta que su nombre fue temido y respetado en todo el mundo shinobi. En un tiempo de creciente tensión entre naciones, la paz de Konoha se vio amenazada con el inicio de la Segunda Gran Guerra Ninja. Esta guerra enfrentó a las principales aldeas en una serie de conflictos brutales que se extendieron a lo largo del continente. Como parte de las fuerzas de Konoha, Jiraiya, junto con Tsunade y Orochimaru, fue enviado al país de la lluvia, una nación devastada por la guerra y en constante disputa entre las aldeas más grandes. Durante estas batallas, el potencial de Jiraiya comenzó a brillar con intensidad. Aunque siempre había sido considerado el menos talentoso de su equipo, su habilidad con el estilo de invocación y su creatividad en combate lo convirtieron en un ninja impredecible. Además, su resistencia en batalla y su espíritu indomable lo hacían destacar en el campo de guerra. Fue en este conflicto donde él, junto a Orochimaru y Tsunade, enfrentó y derrotó a una gran cantidad de ninjas de la aldea oculta de la lluvia, ganándose el reconocimiento del líder de la aldea, Hanzo la Salamandra. Este último, impresionado por la resistencia y fuerza de los tres, decidió otorgarles un título que los acompañaría por el resto de sus vidas, los tres Sannin de Konoha. Sin embargo, la victoria no traía consigo satisfacción para Jiraiya. La guerra le mostró la crudeza del mundo y la fragilidad de la paz. Mientras Orochimaru veía la guerra como una prueba de supervivencia y Tsunade sufría las pérdidas personales, Jiraiya comenzó a preguntarse si podría hacer algo más que simplemente luchar. Fue en este periodo de guerra cuando Jiraiya tomó una de las decisiones más importantes de su vida. Durante una de sus misiones, él y sus compañeros se encontraron con tres niños huérfanos, Nagato, Konan y Yahiko. Desnutridos y asustados, estos niños habían perdido a sus familias debido al conflicto y no tenían a nadie que los protegiera. Orochimaru, viéndolos como una carga, sugirió matarlos para evitarles el sufrimiento, pero Jiraiya se negó rotundamente. En su interior algo le decía que no podía abandonarlos, especialmente al notar algo especial en Nagato, quien poseía el Rinnegan, un doujutsu legendario que se decía pertenecía al mismísimo sabio de los 6 caminos. Convencido de que podía ayudar a estos niños a sobrevivir, Jiraiya decidió quedarse con ellos enseñándoles a defenderse y a valerse por sí mismos. Durante años se convirtió en su maestro, inculcándoles la importancia de luchar por la paz y dándoles la esperanza de que podrían cambiar el mundo algún día. Para Jiraiya, esta experiencia fue un punto de inflexión. Ya no solo era un ninja, sino un mentor, un guía para las futuras generaciones. En Nagato veía una posibilidad real de cumplir la profecía del gran sabio Sapo. Él podía ser el niño de la profecía, aquel que traería la paz al mundo shinobi. Cuando sintió que sus alumnos ya estaban preparados, Jiraiya se despidió de ellos con la confianza de que seguirían su propio camino. Lo que no sabía en ese momento era que esta decisión tendría repercusiones devastadoras en el futuro. Tras abandonar el país de la lluvia, Jiraiya decidió no regresar inmediatamente a Konoha. En su lugar optó por viajar por el mundo shinobi, explorando diversas aldeas, aprendiendo nuevas técnicas y recolectando información como espía para su aldea. Durante estos viajes perfeccionó su estilo de combate, mejorando su dominio del modo sabio, fortaleciendo su vínculo con los sapos y desarrollando nuevas técnicas como el Rasengan, un jutsu creado originalmente por su discípulo más talentoso, Minato Namikaze, el futuro cuarto Hokage. Sin embargo, además de su vida como ninja y espía, Jiraiya también cultivó una de sus pasiones más grandes, la escritura. Inspirado por sus experiencias y sus aprendizajes, comenzó a escribir novelas, las cuales eventualmente lo llevarían a ser conocido no solo como un poderoso shinobi, sino también como un autor de gran éxito. Su obra más famosa fue El Paraíso del Bataille, un libro de contenido erótico que le generó una gran cantidad de fanáticos, incluido su futuro discípulo Kakashi Hatake. Pero más allá de estos escritos, Jiraiya también escribió una obra que reflejaba sus ideales, La historia de un ninja valiente, un libro que más tarde tendría un impacto profundo en la vida de Naruto Uzumaki.
Después de años de viajes, Jiraiya regresó a Konoha y se reencontró con su antiguo alumno Minato Namikaze, quien en ese momento ya se había convertido en un shinobi de élite. Jiraiya vio en él un inmenso potencial y con el tiempo, Minato logró alcanzar la cima del liderazgo al ser nombrado el cuarto Hokage. El vínculo entre maestro y alumno era fuerte, y cuando Minato y su esposa Kushina Uzumaki tuvieron un hijo, decidieron llamarlo Naruto, en honor al protagonista de la novela de Jiraiya. Este acto llenó al Sannin de orgullo, viéndolo como una señal de que su legado perduraría. Sin embargo, su felicidad fue efímera. Poco después, durante el ataque del zorro de 9 colas, Minato y Kushina sacrificaron sus vidas para proteger a la aldea, dejando a su hijo huérfano. Aunque Jiraiya sintió un profundo dolor por la pérdida de su alumno, decidió no intervenir en la crianza de Naruto, creyendo que su presencia podría ponerlo en peligro debido a sus enemigos. Así, con la tristeza en su corazón pero con la determinación de seguir su camino, Jiraiya retomó su labor como espía, vigilando de cerca las amenazas que se cernían sobre el mundo shinobi. Jiraiya, el ninja torpe de la infancia, se había convertido en un guerrero respetado y temido. Su viaje lo había llevado a lo más profundo de la guerra, a la enseñanza de futuros líderes y al descubrimiento de secretos ocultos. Sin embargo, su historia aún estaba lejos de terminar. El destino lo guiaría nuevamente a su más grande desafío, uno que pondría a prueba todo lo que había aprendido y lo enfrentaría con la verdad sobre el niño de la profecía. Después de años de recorrer el mundo shinobi, Jiraiya ya no era solo un Sannin legendario. Se había convertido en uno de los espías más astutos de Konoha, una sombra que operaba entre las líneas enemigas para recopilar información vital. Su objetivo era claro: descubrir las amenazas que acechaban a la aldea y evitar que la oscuridad se expandiera. Sin embargo, a medida que profundizaba en su labor, una organización emergía de entre las sombras, una que pronto se convertiría en el mayor peligro para el mundo: Akatsuki. Jiraiya había escuchado rumores sobre un grupo de ninjas renegados que se movían en las sombras, acumulando poder y sembrando el caos. Al principio, Akatsuki no era más que una organización de mercenarios, pero con el tiempo su influencia creció exponencialmente. Sus integrantes eran criminales de élite, ninjas de alto rango que habían traicionado a sus aldeas, cada uno con habilidades devastadoras. El Sannin sabía que debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. A través de su red de informantes comenzó a investigar sus movimientos, sus líderes y sus objetivos. En su mente, aún recordaba a los huérfanos que había dejado atrás en el país de la lluvia, y un presentimiento oscuro se alojó en su corazón. La verdad, cuando la descubrió, fue un golpe devastador. Siguiendo el rastro de Akatsuki, Jiraiya llegó hasta el país de la lluvia, una nación que había estado sumida en conflictos durante décadas. Sin embargo, lo que encontró allí lo dejó perplejo. El país estaba bajo el control absoluto de un misterioso líder conocido como Pain, un hombre al que muchos consideraban un dios. Con sigilo, el Sannin logró infiltrarse en la aldea, sorteando la brutal vigilancia que dominaba las calles. Allí, escuchó historias aterradoras sobre Pain, un ser con habilidades inigualables, capaz de destruir ejércitos enteros sin pestañear. La gente hablaba de él con miedo y reverencia, asegurando que ningún enemigo podía siquiera tocarlo. Jiraiya, con la determinación de un verdadero shinobi, se adentró en el corazón de la aldea para descubrir la verdad. Fue entonces cuando lo vio. Pain no era un desconocido, era Nagato, el niño huérfano al que había entrenado, aquel que había puesto todas sus esperanzas en convertirse en el niño de la profecía. Ahora gobernaba con puño de hierro y hablaba sobre la necesidad de imponer la paz a través del dolor. Jiraiya no podía creerlo. ¿Cómo era posible que el niño bondadoso que una vez protegió se hubiera convertido en un tirano? ¿Qué había ocurrido para que Nagato adoptara una visión tan radical del mundo? Antes de poder obtener respuestas, Jiraiya fue descubierto, y así comenzó una de las batallas más épicas y desgarradoras de su vida. Jiraiya se enfrentó a 6 figuras idénticas, cada una con el mismo Rinnegan. Su primera reacción fue de asombro. No solo Nagato estaba allí, sino que había multiplicado su presencia de una forma imposible de comprender. El combate fue brutal desde el inicio. Jiraiya utilizó todo su arsenal, convocando a los sapos del monte Myoboku y entrando en el modo sabio para igualar el poder de su adversario. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que algo no estaba bien. Cada Pain poseía habilidades únicas, pero compartían una visión colectiva. Cuando atacaba a uno, los demás reaccionaban al instante. Jiraiya luchó con todo su poder, utilizando su astucia y experiencia para eliminar a uno de los cuerpos de Pain. Sin embargo, la verdad era más aterradora
aterradora de lo que imaginaba. Nagato controlaba estos cuerpos a la distancia, utilizando cadáveres reanimados como extensiones de su propia voluntad. A pesar de su genio en batalla, Jiraiya se encontraba en una situación imposible. Cuando creyó haber descubierto el secreto de Pain, un nuevo cuerpo apareció, sorprendiendo al Sannin y arrancándole un brazo en un instante. Malherido y acorralado, Jiraiya comprendió que la victoria era inalcanzable, pero incluso en su peor momento el fuego de su espíritu no se apagó. Con su última fuerza grabó un mensaje en el cuerpo de uno de los sapos, esperando que Naruto y Konoha descifraran la verdad sobre Pain antes de que fuera demasiado tarde. Cuando Jiraiya cayó al agua, recordó su vida, su infancia, sus fracasos, sus amigos, sus alumnos. Pensó en Minato, en Kushina, en Naruto, en todos aquellos a quienes amó. En su última reflexión sonrió. No me rendí, al final yo también tuve fe en el destino. Con ese último pensamiento, el Sannin legendario se hundió en las aguas del país de la lluvia, dejando atrás un legado inmortal. Pero su historia no terminó ahí, porque su voluntad, su enseñanza y su sueño de un mundo en paz vivirían en aquellos a quienes inspiró. El sacrificio de Jiraiya no fue en vano. Aunque su cuerpo se hundió en las aguas del país de la lluvia, su legado se esparció como una llama que nunca se extinguiría. Su mensaje final, dejado en el código inscrito en el cuerpo de Fukasaku, sería la clave para que su alumno más preciado, Naruto Uzumaki, enfrentara la verdad detrás de Pain y cambiara el destino del mundo shinobi. El regreso de Fukasaku a la aldea oculta de la hoja fue recibido con una mezcla de duelo y urgencia. Tsunade, quien había compartido una historia de amor y pérdida con Jiraiya, sintió el peso de su ausencia como una herida abierta. Sin embargo, sabía que no podía permitirse debilitarse. Cuando Naruto supo de la muerte de su maestro, su mundo se sacudió. La persona que más lo había guiado, que había creído en su destino como el niño de la profecía, ya no estaba. Su dolor se transformó en una determinación inquebrantable. Jiraiya había arriesgado su vida para dejar una pista, y ahora dependía de él descifrarla. Con la ayuda de Shikamaru y Kakashi, Naruto encontró el mensaje oculto en la espalda del sapo, un código numérico que hacía referencia a uno de los libros escritos por Jiraiya. La clave estaba en el título de su primera novela, la historia de un ninja intrépido. Ese ninja era Naruto. El mensaje de Jiraiya, aunque encriptado, era claro. Pain no era un dios, sino un hombre, y tenía un punto débil. Con esta revelación, Naruto se preparó para el momento más decisivo de su vida. Comprendiendo que no podía enfrentar a Pain sin mejorar su poder, Naruto tomó la decisión de viajar al monte Myoboku, el hogar de los sapos sabios, donde su maestro había aprendido el modo sabio. Guiado por Fukasaku, Naruto se sometió a un entrenamiento extremo, aprendió a extraer energía natural del ambiente, perfeccionó su control de chakra y aumentó su fuerza hasta niveles nunca antes vistos. Su determinación se volvió aún más feroz. No solo quería vengar a Jiraiya, sino también demostrar que su maestro no había muerto en vano. A través de este entrenamiento, Naruto no solo heredó el poder de Jiraiya, sino también su filosofía. Comprendió que la paz no se alcanzaba con el odio ni con la violencia desenfrenada. Jiraiya había creído en la posibilidad de un mundo donde el ciclo de venganza se rompiera, y ahora Naruto debía ser quien lo hiciera realidad. Con el modo sabio dominado y una nueva resolución ardiendo en su corazón, Naruto partió hacia Konoha, sin saber que el desastre lo aguardaba. Mientras Naruto entrenaba, Pain lanzó un ataque devastador sobre Konoha. En cuestión de minutos, la aldea quedó reducida a escombros bajo el poder de la técnica del dios supremo Shinra Tensei. Los ciudadanos estaban indefensos y ni siquiera los ninjas de élite pudieron hacer frente al poder abrumador de los 6 caminos de Pain. Naruto llegó en el momento más crítico. Con su nueva fuerza y dominio del modo sabio, se enfrentó a Pain en una batalla épica que sacudió los cimientos de la aldea. Cada golpe, cada técnica utilizada por Naruto era un reflejo del espíritu de su maestro. Durante el combate, Naruto no solo luchó con poder, sino con inteligencia. Usó estrategias similares a las de Jiraiya, analizando los movimientos de Pain, explotando sus debilidades y demostrando que el conocimiento que su maestro le había dejado era su mayor arma. Sin embargo, la batalla tomó un giro oscuro cuando Naruto fue derrotado y Pain estuvo a punto de capturarlo. En ese momento, Hinata intervino para protegerlo, confesando su amor por él antes de ser brutalmente herida. La ira de Naruto desató el poder del Kyuubi, llevándolo al borde de perderse en la bestia que llevaba dentro. Naruto no era un arma de destrucción, sino un portador de esperanza. Con esta convicción superó el poder del Kyuubi y se enfrentó a Pain por última vez, venciendo al último de sus cuerpos.
Naruto no solo venció a Pain en combate, lo venció con palabras. Naruto llegó hasta el verdadero Nagato, quien se encontraba oculto junto a Conan. Allí, en un diálogo tenso y emotivo, Naruto habló sobre los sueños de su maestro. Recordó a Jiraiya no como un simple guerrero, sino como un hombre que había creído en la paz a pesar del sufrimiento que había visto. Le habló de su deseo de romper el ciclo del odio y de su convicción de que un mundo mejor era posible. Sus palabras hicieron eco en Nagato, despertando en él el niño que una vez había amado y respetado a Jiraiya. Al final, con su último aliento, Nagato confió en Naruto y utilizó su último jutsu para revivir a todos los que habían muerto en el ataque a Konoha. Jiraiya no estaba allí para ver ese momento, pero su voluntad se había cumplido. Su alumno había alcanzado el sueño que él nunca pudo concretar. Años después, Naruto honraría la memoria de su maestro de muchas maneras. Se convirtió en el héroe que Jiraiya siempre supo que sería, llevó adelante su voluntad y, lo más importante, escribió su propia historia. La novela inacabada de Jiraiya, aquella que hablaba de un ninja que nunca se rendía, encontró su desenlace en Naruto Uzumaki, y así el Sannin, que había partido con una sonrisa en los labios, continuó viviendo en el corazón de su discípulo y en el mundo shinobi que ayudó a cambiar. Conclusión y reflexión. La historia de Jiraiya es una de sacrificio, sueños inalcanzables y esperanza. Aunque nunca vio el resultado de su lucha, su fe en las nuevas generaciones fue lo que permitió que el ciclo del odio se rompiera. Su muerte no fue el fin de su historia, sino el inicio del camino que llevó a Naruto a convertirse en el salvador del mundo shinobi. No olvides que tenemos más historias de Naruto todos los viernes, así que no olvides suscribirte. Muchas gracias por ver.